Vamos a hablar de otra medida de tendencia central, en este caso la mediana. Y primeramente mediana para datos no agrupados. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de datos. Su símbolo usualmente es ME, mediana. Tenemos algunos ejemplos. Primero nos piden o calcular la mediana para con un número impar de datos. Cuando usted tenga un número impar de datos, va a usar esta fórmula. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Y como es un número impar, se va a calcular mediante esta formulita, ¿verdad? Y primero lo que se hace es que se ordenan los datos. Hay que ordenarlos para obtener la mediana, ¿verdad? En orden ascendente, ¿verdad? Entonces, al ordenarlos, aquí los tenemos, ¿verdad? Y ahora vamos a proceder a aplicar la fórmula. ¿Cómo se utiliza la fórmula? Bueno, aquí la fórmula dice n más 1. Como son 7 datos, aquí tenemos 7 datos, sería 7 más 1 entre 2. Entonces, al hacer esta operación, 7 más 1 da 8, entre 2 da 4. Entonces, dice la fórmula que para datos impares, la mediana en este caso es x sub 4. ¿Quién es x sub 4? X sub 4 usted lo cuenta. X sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 quiere decir que es el dato 4. Y en este caso el dato 4 es 5. Entonces, la mediana en este caso sería 5. Si usted observa la fórmula, en lo que me ayuda es a identificar en qué posición está el dato. Eso es lo que hace la fórmula. Me indica la posición en la que el dato se encuentra. Ahora, observe esta fórmula y esto se hace para datos pares. Cuando usted tenga un número par de datos, ahora la fórmula va a ser esta. Y al igual que el caso anterior, la fórmula lo que me va a decir es la posición de la mediana, ¿verdad? Entonces, mire que tengo una secuencia de datos, ¿verdad? Primeramente hay que contarlos porque necesito saber si es par o impar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 datos. Entonces, como es un número par, vamos a usar esta fórmula para calcular la mediana. Siempre hay que ordenarlos, ¿verdad? Usted puede ordenarlos en forma ascendente o descendente, ¿verdad? En este caso no afecta en nada. Ahora vamos a utilizar la fórmula. Como hay 8 datos, n en este caso vale 8. Entonces en vez de n usted va a poner 8 y hace las operaciones respectivas, ¿verdad? 8 entre 2 da 4, 8 entre 2 da 4 y 4 más 1 da 5. Entonces, mire la fórmula, lo que me está diciendo es que para que encuentre la mediana, en este caso, tiene que sumar el dato 4 más el dato 5 y ese resultado va a dividirlo entre 2. Si usted se fija aquí, el dato 4 es 13 y el dato 5 es 12. Entonces, sustituye usted esos datos y los divide entre 2. Entonces, me dice que la mediana es 12.5, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Ahora, eso era para datos no agrupados. Ahora, para datos agrupados, cuando ya tengo intervalos y todo eso, la fórmula cambia, ¿verdad? Entonces, lo primero que usted tiene que saber es cuál es la fórmula que va a aplicar, ¿verdad? Observe que aquí se ve un poco complicada, larga, pero verá usted que es bien sencilla de aplicar, ¿verdad? Vamos a ver despacio cómo utilizarla. Esta es la fórmula para datos agrupados para calcular la mediana. Me dan el siguiente ejemplo, me dice que me dan una distribución de frecuencias de la duración en horas de uso continuo de 212 dispositivos electrónicos iguales, sometidos a un cierto control de calidad. Aquí, los intervalos ya me los dan, ¿verdad? Hablan de duración en horas, están en horas. Me están dando la frecuencia y la frecuencia acumulada. Ahora mire, para calcular la mediana, el primer paso siempre va a ser hacer esta desigualdad. Es el primer paso. Esto se hace porque necesito identificar algo que se llama intervalo, el intervalo donde se encuentra la mediana, ¿verdad? Entonces, siempre para calcular la mediana, el primer paso va a ser encontrar esta desigualdad. Ahora, ¿cuánto vale n? En nuestro ejercicio dice que son 212 dispositivos. Si usted suma las frecuencias, ya me da el n. N vale 212. S vale mi n, 212. Entonces sería 212 entre 2, que da 106.
Entonces, dice la desigualdad que necesito encontrar el dato donde la F mayúscula sea mayor o igual a 106. Y observe que esa condición se cumple en este intervalo, porque en este caso 70 no es mayor que 106. Pero 150 sí es mayor que 106. Entonces, este intervalo es el que a mí me sirve. Mire, le repito, el paso 1 siempre va a ser esta desigualdad porque necesito identificar el intervalo donde posiblemente se encuentre la mediana. Y para hacerlo, voy a hacer n entre 2, en este caso me da 106, y voy a encontrar el dato donde la frecuencia acumulada sea mayor que ese dato, que en este caso es 150. 150 es mayor que 106, ¿verdad? Todos estos datos lo cumplen, pero necesito el que sea más cercano. Por eso me dice igual aquí, el que esté más cercano a él. Entonces, en el sexto intervalo, esta desigualdad. ¿Qué es lo que me interesa identificar? Primeramente, eso es lo que se hace, identificar ese intervalo con esa desigualdad. Ahora nos vamos a la fórmula. Mire, vamos a aplicar la fórmula una vez que yo identifico este intervalo con la desigualdad anterior. Entonces, aquí primeramente, compañero, vamos a identificar esta A. Esta A es la amplitud. Si usted recuerda, la amplitud la contábamos hacia abajo, ¿verdad? Y aquí fácilmente se ve que la diferencia entre estos dos números es 50, ¿verdad? Entonces fácilmente puedo saber yo que la amplitud vale 50, ¿verdad? Ahí estamos. Bien. Ahora voy a sustituir esta LI. Esta LI es el límite inferior de este intervalo donde estoy trabajando, ¿verdad? Pero recuerde usted que al límite inferior lo obteníamos restándole 0.5 a este dato, recuerda, los límites reales. Entonces, como es 600, a 600 le va a restar 0.5, por eso aquí tengo 599.5, porque ya es el límite real. A 600 le quité 0.5. Seguimos sustituyendo, aquí me dice este N2, pero este fue el primer paso que hice, ya sé yo que si 202 entre 2 da 106, mire, y solo es de ir sustituyendo cada dato. Ahora, vamos a sustituir esta f sub i menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Mire, el intervalo donde estoy trabajando es mi frecuencia i. El intervalo donde estoy trabajando es mi frecuencia acumulada i. Este i más 1 lo que quiere decir es el dato que está después. Y el i menos 1 lo que quiere decir es el dato que está antes. Entonces, cuando usted obtiene un dato fi, cuando le reste un 1 le está diciendo agarrar el dato que está antes. Y si le dice más 1 es el dato que está después. Pero la fórmula me dice que tome la frecuencia i menos 1, lo que quiere decir el dato que está antes del intervalo donde estoy trabajando, que en este caso es este 70, mire. Entonces, en la formulita, en vez de f sub i menos 1, voy a poner 70, mire. Le repito, lo importante es identificar este intervalo y a partir de él ir sustituyendo cada dato respectivamente. Y finalmente me pide la frecuencia I, la que está aquí en el denominador, y como estoy trabajando en este intervalo, ¿qué frecuencia I le corresponde? En este caso vale 80, mire, por eso sustituí 80 aquí. Ahora, todo esto usted lo hace con su calculadora y fácilmente obtiene que ML da 622 horas. Esa sería la mediana. Muchas gracias.